Hola a todos, bienvenidos a esta presentación de cómo asegurar la estabilidad y la seguridad de la red eléctrica utilizando técnicas de control. Mi nombre es José David Montoya Bedoya, soy un ingeniero de aplicaciones en MathWorks que soporta a nuestros clientes en Latinoamérica. El día de hoy vamos a tocar este tema con la premisa de que tenemos nuevos componentes y nuevas dinámicas en las redes eléctricas modernas y cómo utilizar técnicas de control para enfrentar algunos de estos desafíos que tienen estos nuevos componentes. Esta es la agenda para el día de hoy. Primero vamos a hacer una mirada general de qué significa estos términos de una red eléctrica moderna, cuáles son los componentes nuevos que estamos viendo en las diferentes redes eléctricas a nivel mundial. Y después vamos a tener 4 ejemplos enfocados a algunos de los desafíos que se vienen con estos nuevos componentes y con estas nuevas configuraciones y arquitectura de red que estamos viendo. Estamos hablando de controladores de formación y seguimiento de red, medición de impedancia para la estabilidad de la red eléctrica, validación de modelos de las centrales eléctricas utilizando datos operativos y todo lo que tenga que ver con temas en ciberseguridad. Por último, haremos un resumen de lo que vimos el tema de hoy. Comencemos con esta mirada general a la red eléctrica actual o moderna. Hay obviamente muchas redes eléctricas y cambian en zonas y en países, por lo cual digamos que esto puede ser bien específico de cada región, pero en general digamos que estamos viviendo una transición en la cual estamos dejando una arquitectura muy tradicional que consistía en generación, transmisión y distribución a una nueva digamos que arquitectura de red en la cual hay una gran cantidad de fuentes renovables. Eso tiene que ver porque hemos venido a un incremento de demanda general a nivel mundial de energía y nos hemos dado cuenta que obviamente ha habido un cambio en el paradigma. Hoy estamos adquiriendo, digamos que la energía se está adquiriendo de estas fuentes de generación no convencional. Estamos hablando más que todo de paneles solares y energía eólica. Y esto está haciendo que la red eléctrica se genere, digamos que sea mucho más distribuida, ¿cierto? Tenemos más centrales un poco más pequeñas que las tradicionales. Y todas estas centrales obviamente están asociadas, por ejemplo, con almacenamiento de energía, o sea, con baterías, por digamos que la naturaleza de estas nuevas fuentes de energía. Y entonces esto normalmente lo que ha pasado es que ha empezado a generar un riesgo de inestabilidad en la red debido, de hecho, a la naturaleza, digamos que no tan continua de estas unidades de generación, ¿cierto? Si ustedes se ponen a analizar un poco, se dan cuenta que, cierto, los paneles solares pues tienen unos ciclos. Los ciclos corresponden obviamente a cuando haya luz solar. Lo mismo en la parte de turbinas eólicas, donde son dependientes de los perfiles de viento que haya. A diferencia de la generación tradicional, que era una generación normalmente mucho más constante, unos generadores sincrónicos que digamos que no tenían restricciones, digamos, de este tipo. Entonces lo que se necesita ahora, ¿cierto?, es entender, ¿cierto?, cómo estos fenómenos y cómo este cambio de tecnologías están siendo unos desafíos para las diferentes entidades de la red eléctrica. Y aquí es donde viene la necesidad de tener, por ejemplo, software de simulación y emulación que permitan, ¿cierto?, controlar de cierta manera y ayudar a controlar y ayudar a vencer los desafíos que estas nuevas fuentes de tecnología o de fuentes de energía están trayendo. Estamos hablando de, ¿cierto?, cómo hacer una conversión de potencia más efectiva, cómo tener software de automatización, cómo configurar y saber cuándo almacenar de pronto energía. Y todo eso tiene que ser en el marco de que la red eléctrica tiene que ser estable, ¿cierto? Porque obviamente vendemos muchos de los equipos y la mayoría y todo lo que consumimos depende de que tengamos una energía estable que no vaya a ser dañina por los componentes o lo que sea que vamos a conectar a la red, ¿cierto? Por lo tanto, aquí es donde tenemos estos 4 tipos de desafíos que estamos viendo o 4 tipos de ejemplos
que queremos resaltar cómo, utilizando, digamos, lo que llamamos software de simulación, ¿cierto? Podemos controlar algunos de los elementos o digamos que podemos añadir valor a cuando estamos trabajando con estos nuevos tipos de energía, ¿cierto? Entonces, en este caso es muy enfocado a nivel de control, y ahorita, a medida que vamos pasando por cada uno de estos elementos, vamos a ir explicando por qué son importantes. Antes de pensar, quiero aclarar un poco cuando nos referimos el día de hoy a nivel de control, cuál es específicamente como el segmento que estamos atacando, ¿cierto? Digamos que dependiendo de los transientes de control, como que hay diferentes técnicas de control y hay diferentes maneras de aplicar control. El día de hoy, digamos que el control va a ser muy a nivel de sistemas, muy a nivel de, digamos que control supervisado. Eso estamos hablando de control que se aplica en un, digamos que en un periodo de tiempo en relación de segundos o horas. No vamos a tocar lo que sería como algo, el control, digamos que de más de bajo nivel, por decirlo así, de switcheos, de inversores, etcétera, o análisis de armónicos, sino que más es un control de alto nivel. Y esto es por la aplicación como tal, ¿cierto? Por las aplicaciones en las cuales vamos a concentrar, pero sin duda dentro de nuestro software pueden hacer cualquier tipo, digamos que, de aplicaciones en todo este rango de capacidades. Entonces empecemos hablando un poquito de los controladores de seguimiento de red o de formación de red o grid following o grid forming que se llaman. Y esto viene con los cambios, como habíamos comentado, de la red eléctrica, ¿cierto? Entonces estamos hablando que hoy, ¿cierto? O digamos que en muchas de las redes eléctricas todavía sigue siendo dominada por generación convencional, ¿cierto? O sea, todos estos generadores sincrónicos que están siendo controlados, digamos que mecánicamente, y eso añade una inercia a la red, ¿cierto? Entonces, a medida que hemos ido incluyendo, digamos que pequeñas cantidades de energías de renovación a la red, realmente no ha cambiado mucho por ahora en muchas de las redes, ¿cierto? Sigue teniendo esta inercia, sigue teniendo esta capacidad de, digamos que en muchas veces, ¿cierto?, sobrellevar algunas perturbaciones de la red de manera natural, por decirlo así, ¿cierto? Pero entonces, como lo comentábamos, ¿cierto?, estas nuevas redes, estas nuevas tecnologías de energía no siguen el mismo tipo de generación, por lo cual eventualmente lo que va a pasar cuando esté mucho más avanzado este cambio a energías solares o a energías eólicas, que es como la tendencia que vemos, pues mucha de esta inercia mecánica se va a perder, ¿cierto? Entonces eso va a hacer que haya mucho más peligro de inestabilidad en la red, ¿cierto? Y que entonces se generen algunos desafíos. Cuando estamos hablando de conectar energías renovables a la red, ¿cierto? Entonces tenemos como dos casos. Tenemos el caso en el cual simplemente nos queremos adaptar a cómo está la red. Normalmente es el caso actual, ¿cierto? Ya tenemos una inercia definida, ya tenemos una frecuencia definida, ya tenemos unos voltajes definidos a los cuales nos podemos conectar y simplemente nos queremos sincronizar a la red. Para eso es que se utilizan los inversores de tipo de seguimiento de red o los grid following. Y la idea es que nosotros, utilizando algún tipo de componente, podamos leer, entre comillas, ¿cierto?, cuál es la característica de la red y podernos conectar, ¿cierto? Eso es lo que llamamos como les comenté, los inversores de grid follow. Y después tenemos los inversores de formación de red. Entonces aquí es donde está un poquito el cambio en el paradigma, ¿cierto? Porque aquí entonces lo que estamos diciendo es que eventualmente algunos de estos inversores van a tener que tener la posibilidad o la condición de generar ellos mismos los puntos de referencia de la red eléctrica. ¿Por qué? Porque como ya no vamos a tener una estabilidad o digamos que estas máquinas sincrónicas que sean parte mucho mayoritarias de la red, entonces necesitamos que estos componentes que van a estar entrando, algunos tengan la posibilidad de reemplazar, digamos, ese tipo de funcionalidades que nos otorgaban o nos han otorgado los motores o los generadores sincrónicos, ¿cierto?
Y aquí es donde entran, digamos que el enfoque de los algoritmos de control, ¿cierto? Porque entonces, digamos que la naturaleza de los inversores no van a cambiar, ¿cierto? Los paneles solares a nivel de cómo obtienen y se genera energía no va a cambiar, pero lo que sí puede cambiar son todas las técnicas de control que vamos a hacer, como hacer esa conexión entre la generación y obviamente la red eléctrica y la conexión a la red eléctrica. Entonces ahí es donde queremos demostrar algunas opciones que ustedes tienen utilizando MATLAB y Simulink. Vamos a hacer un análisis por medio de este ejemplo. Este es un ejemplo de la documentación que pueden encontrar. Igual yo les voy a enviar estos materiales después. Entonces aquí tenemos como un canvas en el cual les queremos proporcionar a ustedes la manera que ustedes puedan prototipar algunos de estos nuevos algoritmos de control o probar algunos de los que nosotros ya tenemos ingresados o tenemos establecidos en este ejemplo. Aquí vamos a ver una arquitectura muy sencilla, ¿cierto? Vamos a tener simplemente una emulación de que vamos a hacer una transformación entre corriente directa. La corriente directa, digamos que en este momento puede ser algo como un panel solar. Vamos a tener este controlador que es el que está diciendo cómo se debe cambiar esta corriente a una corriente alterna, cómo se modula, y luego cómo esto se transmite a un transformador, a una carga y por último ya a nuestra red eléctrica, ¿cierto? Déjenme entonces, vamos a MATLAB y les explico un poquito cómo implementamos este flujo de trabajo. Aquí tenemos entonces nuestro ejemplo. Como les dije, parte de un ejemplo de la documentación. Aquí está la explicación general que estamos haciendo y ustedes pueden aquí tener, ¿cierto?, la capacidad de descargar los archivos. En general aquí simplemente estamos explicando los escenarios que estamos analizando y cómo es el proceso que tenemos para que ustedes también, digamos, que ajusten algunos de los parámetros y los cambien dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Pero entonces me voy a concentrar un poquito directamente en nuestro modelo de Simulink. Entonces aquí tenemos nuestro modelo de Simulink. Ahí, como les dije, el elemento principal es nuestro conversor, que es este bloque intermedio. Entonces Simulink, de pronto para las que no los conocen, es un canvas basado en bloques, ¿cierto? A diferencia de MATLAB, que es más un lenguaje de programación, este es un lenguaje basado en bloques en los cuales conectamos diferentes componentes y analizamos dinámicamente en el tiempo cómo se comportan. Hay diferentes tipos de modelamiento que se pueden hacer, ¿cierto? Hay un modelamiento más de Simulink que es a través de señales y ustedes pueden ver que está caracterizado gráficamente por las líneas negras que son como señales. Estos son normalmente como uno modela o simula algoritmos de control. Pero como también tenemos la otra parte que son los elementos físicos, es decir, todos los elementos eléctricos, también pueden ver que se pueden modelar de otro tipo de maneras dentro del mismo canvas utilizando componentes, y aquí pueden ver que está caracterizado por el color azul y algunos de estos componentes. Entonces cuando estamos viendo la parte del componente eléctrico o físico como tal, van a ver que lo modelamos con estos bloques azules. Y cuando estamos haciendo la parte de control van a ver las líneas y digamos que los modelos subrayados por el color negro, ¿cierto? Que es una buena manera de uno entender qué parte del modelo está haciendo qué, ¿cierto? Voy a ir internamente a explicarles qué tenemos implementado. Entonces aquí tenemos, como les dije, tenemos dos enfoques del inversor. Uno es la parte física, que es la parte, este bloque superior, que es donde está, digamos que los switches, por decirlo así, ¿cierto? Y en la parte inferior como tal ya es el algoritmo de control o los algoritmos de control o los ciclos de control. Cuando entramos dentro, y es una de las cosas buenas de Simulink, te permite jerarquizar los componentes para ser un poquito más claros. Si estuviéramos todos los componentes directamente en el canvas, de pronto sería un poquito difícil de leer, por lo cual lo hicimos de esta manera. Aquí entonces la representación física que tenemos del componente está dentro de este bloque. Eso es lo que está representando la conversión entre corriente directa y corriente alterna. Y para el caso estamos utilizando un bloque
de voltaje promedio, significa que no estamos enfocados en un switcheo es muy de bajo nivel, o sea, digamos que no es un comportamiento no lineal, ¿cierto? Porque realmente nos interesa más es la parte de control, entonces por ahora vamos a decir, no queremos hacer un diseño muy detallado del control, sino más algo de alto nivel. No significa que no lo pueden hacer, ¿cierto? Tenemos bloques, dependiendo del bloque, y ustedes pueden cambiar, de hecho, este bloque general por los componentes mucho más específicos, es decir, los transistores, y ustedes podrían modificar las arquitecturas internas del inversor, ¿cierto? Pero no es el objetivo del día de hoy. El objetivo del día de hoy, déjenme volver al bloque general, es más la parte de control y mostrarles cómo se pueden hacer. Entonces aquí de nuevo tenemos el algoritmo de control y aquí empezamos a ver los diferentes lazos de control que se tienen, tanto de la parte de potencia como la parte de voltaje de corriente. En general, como la inteligencia que estamos haciendo en esta parte para el inversor, la vemos dentro de este bloque, que tenemos los dos tipos de control de potencia. Entonces recuerden que aquí lo que estamos intentando, ¿cierto?, es ver cómo, porque este es un inversor de formación, entonces lo que necesitamos es saber cómo, teniendo en cuenta unas referencias, podemos crear esta red eléctrica, por decirlo así, o esta respuesta a la red eléctrica, ¿cierto? Entonces en el control activo tenemos de hecho dos tipos, o digamos que dos algoritmos de control implementados, que son los más tradicionales. Uno es el control DRUP y el otro es el control por máquina sincrónica virtual. Entonces, de hecho, este es un bloque variante, es decir, tenemos aquí las dos opciones, tanto DRUP como el modelo de generador sincrónico virtual. Y si vamos dentro de nuestro bloque, entonces aquí nos vamos a dar cuenta de dónde está el algoritmo de control, que es el enfoque del día de hoy, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan tener la posibilidad de generar su propio algoritmo de control basado en las necesidades que tiene su inversor, o de pronto si quieren obviamente investigar en nuevas técnicas de control, aquí es donde ustedes lo pueden hacer. En general el método de control por medio de DRUP control es muy tradicional, de hecho que también se utiliza para destruir las cargas de los generadores sincrónicos, y en general, digamos que en términos de control, es un control proporcional, ¿cierto? Uno simplemente tiene que encontrar lo que se llama el slope o la ganancia DRUP, que depende muchas veces en el rating de los inversores, ¿cierto? Entonces, ese es un control realmente sencillo, y es como hoy, de hecho, muchos de los inversores de este tipo están siendo controlados, ¿cierto? Y si vamos al segundo caso, que es la máquina de soporte, la máquina sincrónica virtual, aquí ha cambiado un poco, digamos que el enfoque, y parte de este algoritmo de control consiste en imitar de alguna manera el comportamiento de las máquinas sincrónicas, que obviamente hacen parte de la energía tradicional, ¿cierto? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque la mayoría de la red hoy responde muy bien a este tipo de generación. Entonces lo que uno hace en este algoritmo de control es imitar el comportamiento de una máquina sincrónica, entonces por lo cual tiene ganancias, o digamos que tiene parámetros como la inercia, como la amortiguación, ¿cierto? Que son, digamos que, bien característicos de ese tipo de modelamiento mecánico que tienen estos sistemas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacer ver que el controlador se comporta, este panel solar, o digamos que esta nueva energía, ¿cierto? Que es diferente a la convencional, se comporte de hecho como uno de estos generadores tradicionales, ¿cierto? Entonces aquí está como el esquema de la red, ¿cierto? Entonces ya podemos, basado en eso, podemos hacer diferentes escenarios, ¿cierto? Cómo se comporta esta red en el escenario normal, cómo lo hace hay algún tipo de falla. Entonces volvamos al modelo principal, y ustedes pueden en cada bloque cambiar, ¿cierto?, todos estos parámetros, o podemos utilizar este botón
que es como un shortcut que nos permite cambiar en general cómo se están viendo los parámetros, ¿cierto? Entonces, en este momento tenemos este tipo de condiciones. Vamos a ejecutar el modelo en estas opciones. Entonces, yo creo que de hecho lo podemos hacer desde aquí y simulemos la condición. Este es simplemente un comportamiento normal, y aquí vamos a ver viendo cómo en el tiempo vamos simulando nuestro sistema. Tenemos un intervalo de tiempo predefinido que son 8 segundos y tenemos unas referencias de la potencia y una referencia de la frecuencia. Entonces aquí estamos viendo, ¿cierto?, que hubo, obviamente hay un periodo de transición inicial cuando se está ejecutando, se está inicializando todo el sistema dinámico, y luego ver cómo le está siguiendo las referencias de potencia y la referencia de frecuencia. Entonces, si uno quiere cambiar estas referencias, de hecho, mientras él continúa, les voy a mostrar en qué parte lo pueden hacer. Es uno de nuestros scripts que hace parte, ¿cierto?, de todo el ejemplo. Entonces aquí está, por ejemplo, los parámetros, algunos de los parámetros iniciales, ¿cierto? Entonces aquí ustedes pueden definir, ¿cierto?, la frecuencia, ¿cierto?, y algunos de los parámetros en general del modelo. Y para las condiciones específicas también tenemos un script en el cual ustedes cambian los parámetros de operación por cada modo, o digamos que cada parte de las pruebas que estamos haciendo. En este caso tenemos aquí las referencias, ¿cierto?, de la potencia, tanto activa como reactiva, y esto es lo que está siguiendo el controlador, ¿cierto?, o lo que queremos. Pues de hecho no lo está siguiendo, está creando esta referencia y está intentando crear una red eléctrica, o digamos una respuesta basada en estas propiedades, ¿cierto? Y aquí de hecho están todos los escenarios, y ahorita les muestro qué escenarios tenemos y qué va cambiando, ¿cierto? Cada uno de estos escenarios cambia algún tipo de referencia y obviamente también cambia algún tipo de condición. De nuevo, la idea es que ustedes tengan la posibilidad de utilizar esto en diferentes condiciones para llevar esto a tener, ¿cierto?, un control más robusto del modelo, ¿cierto? Aquí está, digamos que el enfoque final, y déjenme ejecutar algunas de las condiciones que tenemos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cierto?, podemos cambiar el tipo de control, y aquí tenemos diferentes set digamos que de condiciones diferentes. Vamos a hacer de pronto que haya un cambio, no sé, en la carga local. Podemos entonces aplicar estas condiciones y simularlas de nuevo. Y empieza entonces de nuevo el proceso del sistema dinámico y ver cuando haya este cambio. Este cambio creo que se produce alrededor del segundo 3, que es donde digamos que agregamos la falla del sistema, y vamos a ver cuál es la capacidad del sistema de retomar nuestras referencias. Entonces miren que ahí en el segundo 3 se genera el cambio en la carga y vemos, ¿cierto?, cómo él puede retomar los diferentes esquemas, o cuando no pudo hacerlo, ¿cierto?, y cómo es el comportamiento también del voltaje y la corriente, ¿cierto? Entonces esto es una muy buena manera para que ustedes prueben los diferentes algoritmos y las diferentes condiciones de falla que se puedan presentar en este tipo de generación cuando estamos haciendo la red, ¿cierto? Miren que aquí no hay ningún tipo de retroalimentación, ¿cierto? Digamos que el controlador no está teniendo en cuenta en ningún momento la medida de la red, sino que está, entre comillas, formando la energía de la manera que la queremos enviar a la red o distribuir entre otras cargas externas. Listo, déjenme entonces volver a las diapositivas para que sigamos con los otros ejemplos. Tenemos un caso de éxito, de hecho tenemos varios casos de éxito. Les voy a dejar el link a este de Omron, que utiliza de hecho nuestras herramientas
para hacer este tipo de algoritmos de control para inversores solares que ya tienen de hecho implementado en algunos de esos grid, de sus redes. Bueno, vamos a hablar entonces también de la capacidad o de la necesidad de medir la impedancia en diferentes puntos de la red, ¿cierto? Especialmente cuando hay muchas cargas variables que hacen que esto sea un poco difícil de hacer. Y obviamente las medidas de impedancia son cruciales, no solo de hecho en la parte de energía digamos que en temas de la red eléctrica o sistemas de potencia, sino en general muchas aplicaciones necesitan este tipo de información, de que uno pueda saber, ¿cierto?, cuál es la impedancia de la carga y que uno pueda hacer algún tipo de match de impedancia con la fuente de energía eléctrica, ¿cierto?, permitiendo como el paso de energía de una manera mucho más fácil y sin pérdida, ¿cierto? Entonces aquí también tenemos otro ejemplo de nuestra documentación y vamos directamente a Simulink y les muestro cuál es el flujo de trabajo aquí. Aquí tenemos nuestro modelo, de hecho lo voy a ejecutar mientras les explico cómo es el funcionamiento. Entonces aquí tenemos el modelo de Simulink. Entonces el modelo de Simulink va a tener como tal el circuito que queremos analizar. En este caso es una red eléctrica que es en este bloque inicial, ¿cierto? Y este bloque central. De hecho, si vamos dentro del bloque vamos a ver, ¿cierto?, nuestra red eléctrica. Entonces aquí lo que uno quiere es poder tener la facilidad de leer la impedancia de algunas partes de la red en cualquier momento. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar la respuesta en frecuencia. ¿Cómo la vamos a utilizar? Vamos a tener una inyección de corriente, es decir, este bloque que tenemos aquí ya subrayado va a ingresar corrientes controladas, ¿cierto? Esto va a ser, digamos que parte de nuestro algoritmo de control, y vamos a obtener la respuesta, y basado en esas condiciones de voltaje y corrientes que podemos medir, vamos a poder identificar cuál es la impedancia de este segmento. En este caso estamos queriendo medir, ¿cierto?, este punto de impedancia, y esto es algo que realmente de pronto en la parte real, ¿cierto?, o sea, cuando estamos teniendo una red eléctrica real, son cosas que pueden llegar a ser difíciles y desafiantes de medir, ¿cierto? Entonces digamos que el enfoque aquí es uno poder suministrar esta corriente y obtener la medida de la misma, y luego cuando uno tiene el voltaje corriente, ¿cierto?, utilizando pues las leyes de energía eléctrica, uno puede obtener la impedancia. Entonces, ¿qué tipo de redes, o digamos qué tipo de información se está suministrando? Ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, obviamente, para no generar perturbaciones que vayan a ocasionar problemas en nuestra red. Y aquí es donde viene este bloque, que es digamos que el enfoque de la técnica al día de hoy, que es una técnica de control, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo, o este bloque lo que hace es agregar en diferentes frecuencias. Uno las define, creo que en este momento está mostrando con 20 frecuencias este ejemplo, que están en el vector W. Y lo que hace esto es uno identificar cuál es la magnitud de la señal que quiere ingresar, ¿cierto? Esto tiene que ver obviamente conociendo cuál es la magnitud de la red eléctrica para que no haya, ¿cierto?, una perturbación muy grande. Son pequeñas perturbaciones. Y aquí uno escoge el tipo de forma, ¿cierto?, para garantizar, ¿cierto?, qué tipo de frecuencia estamos analizando y qué tipo de forma. Y también esto funciona para una fase o funciona para 3 fases, ¿cierto? Entonces, en este caso, como tenemos obviamente 3 líneas, entonces estamos utilizando la generación de 3 fases, ¿cierto? Entonces, esto es lo que está haciendo, digamos que ingresar esos datos de entrada o estas señales de entrada, y aquí luego las estamos midiendo utilizando estos bloques. Y luego cuando tenemos ya la respuesta, ¿cierto? Aquí tenemos el vector. Hay
dos flujos de trabajo dentro de Simulink. Uno puede generar el análisis de respuesta de frecuencia o lo puede hacer en MATLAB. Entonces nosotros, este ejemplo lo hace en MATLAB. Me volvemos aquí a MATLAB. Y luego de configurar estos bloques los podemos configurar y obtener los experimentos, podemos hacer una estimación de la frecuencia, que es lo que hacemos con esta función. Y estos son los datos que vienen de hacer el login de las señales en Simulink. Y lo que hicimos en este caso es comparar esto con la respuesta analítica de la frecuencia. Es decir, ya sabemos, como sabemos los componentes, simplemente hicimos una función de transferencia en la cual, basado en los componentes, ya sabemos cuál es la respuesta analítica. Y lo que vamos a hacer es compararlas para ver qué tan alejadas o qué tan cercanas son. Entonces aquí vamos a ejecutar esta última parte. Él va a estimar nuestra respuesta basada en los datos que se crearon del modelo de Simulink, y vamos a ver qué tan diferentes son. Esto es extremadamente útil también porque este tipo de bloques se puede desplegar en código, ¿cierto? Entonces, como no sé si saben, ¿cierto? Muchos de nuestros algoritmos de control, o digamos todo lo que ustedes hagan en la parte de control del lado de Simulink, estos bloques pueden generar código C que va a permitir llevar esto a microcontroladores y que uno pueda generar, ¿cierto? De pronto aplicaciones en sitio que permitan hacer este flujo de trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo, ¿cierto? Cómo se terminaron cómo se está comparando la respuesta analítica a la respuesta real. Perdón, la respuesta analítica a la respuesta que se utilizó con la estimación de frecuencias, y podemos ver que están sobrepuestos uno encima del otro, ¿cierto? Entonces significa que en general estamos obteniendo el resultado que esperábamos. Y entonces esa es la manera que ustedes tienen de hacer este tipo de estimación de impedancias. De nuevo, es muy importante la parte de cuando hay cambios de impedancias en la red y uno quiere continuar con esa relación entre la impedancia de la fuente y la impedancia de la carga. Volvamos entonces a nuestro diapositivas. Estos bloques que utilicé hoy del lado de control los encuentran a partir de la versión 2024A dentro de nuestro toolbox de Simulink Control Design. Okay, vamos entonces al tercer ejemplo, que tiene que ver con la validación de modelos de este tipo de renovables utilizando datos operacionales, ¿cierto? Este es un ejemplo que puede ser bastante extenso, por lo cual de hecho nosotros tenemos una versión ya grabada de este ejemplo y el flujo de trabajo, y se los vamos a hacer enviar. Hoy voy a hacer, ¿cierto?, un recorrido bien rápido, pero digamos que perfectamente esto puede ser una sesión aparte. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a empezar a ver una gran cantidad de estas fuentes renovables haciendo parte de la red eléctrica. Y entonces, en general, los agentes independientes o los agentes que están dedicados, o las empresas que están dedicadas a operar la red eléctrica, necesitan saber muchas veces los modelos, o digamos cuál es las respuestas o cuál es realmente la generación que pueden producir las empresas de generación, ¿cierto? Entonces muchas veces, de hecho hay mucho marco legal relacionado en que uno como generador tiene que tener un modelo de sus plantas de generación, y esto lo tiene que enviar a estos operadores del sistema para que ellos puedan planear bien la demanda y puedan planear bien el mercado. Entonces obviamente parte de esto consiste en uno ajustar modelos que uno tenga a nivel de software
o modelos estándares de la industria a la respuesta de su modelo. Entonces este es uno de los desafíos que vemos, y de hecho también esto aplica para energías convencionales, pero digamos que es algo que estamos viendo ya empezando a ser requerido por renovables, debido a que cada vez hay más fuentes renovables y cada vez están generando más cantidad de energía. Entonces se necesita tener un modelo fiel de lo que está pasando. Entonces lo que pasa normalmente es que uno tiene su algoritmo, o digamos tiene su equipo en el físico generando, y estos equipos siguen algún tipo de modelos estándares o modelos generados también por los mismos operadores del sistema. E idealmente lo que uno tiene que hacer es generar un modelo dinámico en algún tipo de software que represente exactamente lo que está pasando en nuestro equipo, ¿cierto? Y uno a veces se puede encontrar este tipo de escenarios en los cuales hay una diferencia marcada en lo que se simula, que en este caso digamos que es la línea roja, y lo que está midiendo los datos. Lo que uno quiere hacer con este flujo de trabajo es eliminar la diferencia entre estas dos señales, haciendo una sintonización de parámetros. Y estas son algunas de las cosas que nosotros hacemos utilizando nuestros algoritmos de optimización, ¿cierto? Porque al último no es que uno pueda cambiar los parámetros ya existen, porque esos son plantas que ya están en funcionamiento. Simplemente lo que uno tiene que hacer es sintonizar los modelos que tiene. Nosotros para este ejemplo utilizamos algunos modelos que se utilizan aquí en Estados Unidos para la parte que digamos que son estandarizados para la parte de generación de renovables. Entonces nosotros replicamos estos modelos estándares para el ejemplo y obtenemos también una optimización de los parámetros específicos. Entonces déjenme rápidamente, voy al ejemplo. Este es nuestro ejemplo. Como les dije, voy a hacer bien rápido porque tenemos ya esto evaluado, ¿cierto? Entonces aquí simplemente el flujo de trabajo es que tenemos ya estos modelos y esta es nuestra respuesta, ¿cierto? Entonces aquí vamos a comparar o queremos comparar las dos señales, ¿cierto? La señal medida y la señal simulada. Entonces tenemos la línea azul es la señal medida, digamos que es nuestra respuesta real de la planta, y el modelo que tenemos, que es este modelo estándar con estos parámetros estándar, es la línea amarilla, y queremos simplemente disminuir la diferencia entre los dos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar algunos de los parámetros o elegir algunos de los parámetros que queremos, digamos que sintonizar o mover, y hacer un algoritmo de optimización para reducir esta diferencia, ¿cierto? Hay varias cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Cargar los datos, cargar los parámetros, buscar un punto de operación. Esto lo hice con anterioridad, como les dije, para temas de tiempo. Y ahora simplemente voy a abrir nuestra app de estimación de parámetros y a calcular estos parámetros por medio de optimización, ¿cierto? Entonces, déjenme, yo empiezo a utilizar esto, déjenme, voy a empezar a estimar, ¿cierto? Entonces aquí simplemente nuestro estimador de parámetros, y lo que vamos a hacer es correr, de hecho déjenme, aquí está ya ejecutándose la estimación, ¿cierto? Entonces uno escoge los parámetros que quiera sintonizar. A veces estos pueden ser basados en la experiencia de los usuarios o pueden ser basados también en un análisis de sensitividad, ¿cierto? A lo último, lo que uno quiere hacer, ¿cierto? Es que disminuir, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? La respuesta al modelo, la respuesta real. Uno tiene que a esta interfaz o a esta app que tenemos dentro de Simulink agregar, ¿cierto? Los puntos del modelo en los cuales quiere hacer ese análisis. Y también agregar los datos reales. Como les dije, esto lo hice con anterioridad, pero la idea es que veamos lentamente cómo lo está haciendo, ¿cierto? Esto puede demorarse un poco, ¿cierto? De hecho, en la presentación que les va a llegar, voy a agregar un video donde muestran cómo hacer una sintonización
rápida de estos modelos, pero a lo último lo que está pasando es simplemente se están ejecutando muchas simulaciones por detrás y estamos optimizando. Entonces estamos mirando lo que es la optimización gradiente. Muchas veces también muchas de las personas que utilizan esto utilizan cómputo en paralelo, nuestras herramientas de cómputo en paralelo, porque estos procesos de optimización pueden llevar tiempo, ¿cierto? Entonces aquí lo que va a pasar es que van a empezar a hacer estos ciclos de optimización, ¿cierto? Y lentamente en esta parte de atrás vamos a ir a empezar a ver cómo se van moviendo o se van cambiando los valores de nuestros parámetros, ¿cierto? En este caso estamos haciendo con 4 parámetros, pero no hay ningún tipo de limitación, ¿cierto? Digamos que esos fueron los que yo escogí, pero ustedes perfectamente podrían escoger otros parámetros que fueran, ya sea en número, o sí, ya sea en número, ¿cierto? Y de hecho les quiero mostrar también que sí, cierto, internamente lo que se está ejecutando una y otra vez el modelo. Aquí estamos en el modelo y miren en la parte inferior que le está compilando una y otra vez y se está ejecutando, ¿cierto? Entonces esto es algo que puede llegar a ser bastante costoso computacionalmente. Quiero esperar al menos de ver una pequeña iteración para que ustedes vean cómo se procesa esta parte. Entonces aquí vemos la primera iteración, ¿cierto? Entonces aquí fue la primera parte de la iteración y eventualmente esto hará las iteraciones pertinentes hasta que se cumpla una de las tolerancias del algoritmo de optimización, ¿cierto? Es decir, cuando no se esté logrando una minimización total, ¿cierto? Aquí voy a parar esa estimación para que pasemos al próximo ejemplo. De todas maneras, como les dije, esto es un proceso que puede llevar bastante tiempo, ¿cierto? De hecho, mire que en la segunda iteración ya está haciendo como un buen trabajo. Volvamos entonces a estas diapositivas. Aquí está un ejemplo, la grabación en el caso que ustedes quieran ver. Y al último, uno termina, ¿cierto? Haciendo este tipo de, digamos que termina en este tipo de resultado, en el cual uno va mirando cómo los parámetros cambiaron durante el tiempo, se ajustaron al mejor caso. No siempre es perfecto, pero es mucho mejor que el inicial, ¿cierto? Listo. Ya para terminar, hablemos un poquito de la parte de ciberseguridad y por qué es relevante ahora, ¿cierto? Y de nuevo, esto tiene que ver con el tipo de tecnologías y tiene que ver, ¿cierto?, con el hecho de que vamos a tener que entrar también a nivel de red, en un ambiente mucho más conectado, ¿cierto?, con mucho más elementos o dispositivos y con tecnología de pronto que no es tan robusta, ¿cierto?, que no tiene de pronto a nivel de ciberseguridad un diseño tan robusto. Y entonces esto obviamente puede afectar desde el individuo hasta negocios y la infraestructura de red, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿cierto? Este es el mundo en el cual nos estamos lentamente profundizando cada vez más, ¿cierto? Y entonces la idea es que podamos nosotros a través de técnicas de control ver cómo podemos minimizar también este tipo de aplicaciones que se van a ver también en el lado de la red eléctrica, ¿cierto? Entonces también tenemos un ejemplo utilizando técnicas de control para hacer unas marcas de agua en los canales de comunicación, ¿cierto? Entonces digamos que el ejemplo que tenemos el día de hoy, tenemos un par de ejemplos enfocados en esto, es decir, tenemos unas redes distribuidas, ¿cierto? Y por la arquitectura de control que tenemos, hay un canal de comunicación que puede quedar expuesto, digamos que a ataques cibernéticos.
Y la idea es que nosotros, utilizando, ¿cierto? Algún tipo de técnica, podamos entender, ¿cierto? Si hay hubo algún tipo de manipulación de la información de este canal que está expuesto, ¿cierto? El objetivo es que para la seguridad de esto utilizamos estas marcas de agua que permiten a uno identificar si hubo algún tipo de cambio en el evento, ¿cierto? O digamos que en el cambio en la señal que está entrando. Entonces déjenme de nuevo rápidamente a nuestro script en MATLAB. Y aquí tenemos la explicación detallada de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces tenemos este modelo, ¿cierto? Donde tenemos las diferentes partes de las unidades de generación. Y lo que va a pasar, digamos que el comportamiento normal es que tenemos, ¿cierto? Tenemos una generación y de un momento a otro hay un cambio en la carga y obviamente se tienen que sintonizar nuestras unidades de generación. Entonces, digamos que a término normal lo que está pasando, ¿cierto? Y esto es lo que pasaría en un escenario normal. Ahora, si el escenario cambia en el sentido de que hay algún tipo de ataque, por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo de algo que se llama un replay attack, que simplemente es, hay alguien que previamente grabó, digamos, de alguna manera sabía cómo se estaba programando, cómo estaba respondiendo nuestra red. Y entonces simplemente en algún momento reemplazó las señales reales digamos que de nuestra red por esas señales grabadas, ¿cierto? Entonces, a pesar de que hubo algún tipo de ataque, de hecho el sistema como está en estado estable y no hay ningún tipo de modificación, realmente no hay problema cuando se genera este ataque. Pero después cuando cambian las condiciones de red y no hay una retroalimentación adecuada, es decir, si nuestro algoritmo de control sigue obteniendo estas señales, digamos que modificadas, pues no puede responder a los cambios reales que se generaron en la red y se generan inestabilidades, y de hecho muchas de estas inestabilidades pueden provocar daños en los equipos de la red, ¿cierto? Entonces, la idea entonces es utilizar estas marcas de agua que se generan en la parte de las redes, ¿cierto? Y que el control pueda decir efectivamente esta es una señal que está siendo generada actualmente, ¿cierto? Entonces, el ejemplo genera una marca de agua utilizando una señal de diente de sierra, ¿cierto? Y simplemente tenemos un generador y un detector de estas marcas de agua. Lo que hace él es compara y resta la señal. Y si esto genera un residuo, es porque hubo un ataque, ¿cierto? Porque si tenemos como la misma marca de agua y se la restamos, pues debería ser en cero. Entonces si hay algún tipo de residuo es porque él identifica un ataque, ¿cierto? Tenemos un modelo en Simulink, ¿cierto? Aquí es donde se añade la marca de agua y aquí es donde se observa el tipo de señal que se obtiene, ¿cierto? Y se analiza si hay algún tipo de residuo. Aquí digamos que es la respuesta y esta es digamos que la gráfica de los residuos que se están generando. Y entonces aquí vemos que tanto en el voltaje como en la corriente se van presentando, dependiendo del ataque, se presentan estos residuos, que es donde uno puede generar y decir efectivamente hay un ataque en nuestros elementos, ¿cierto? Digamos nuestra señal. Y esto de nuevo es más por una arquitectura que está expuesta, digamos que el canal de comunicación está expuesto porque digamos que queríamos hacer un control distribuido fuera, digamos, de las premisas o digamos que fuera de las centrales, por decirlo así, ¿cierto? Y esto es una de las maneras que ustedes tienen. Esto también tiene un modelo de Simulink. Hoy por temas de tiempo, pues ya estamos terminando el webinario. Entonces, los dejo aquí. También es parte de nuestra documentación y hay un par de ejemplos adicionales que tienen que ver con este tipo de técnicas de control para afrontar estos desafíos, digamos que novedosos que vienen con la red eléctrica y con los nuevos componentes y unidades de generación.
volvamos a las diapositivas para terminar entonces el webinario. Entonces, ese es como un resumen de lo que vimos el día de hoy, ¿cierto? Y realmente todo está enfocado en, hay unos nuevos agentes en las nuevas redes eléctricas, ¿cierto? Esto tiene que ver con técnicas, con energías renovables, ¿cierto? Esas energías renovables tienen una dinámica, un comportamiento y unos desafíos diferentes a los que tenía la energía convencional, y cómo nosotros, utilizando técnicas de control, podemos enfrentar muchos de estos desafíos. Muchos de estos desafíos son claros, son evidentes, como por ejemplo la parte de generación de energía por medio de estos inversores, cosas como la impedancia, y hay otras cosas que de pronto tienen que ver más de pronto con las personas que están operando la red o que son, digamos que terceros. Entonces, por ejemplo, poder tener unos modelos basados en datos reales, que esto puede hacer a través de sintonización de estos parámetros para poder hacer muchas veces una planeación adecuada de las redes eléctricas, y mucho tiene que también ver con cumplir estándares regulatorios de los diferentes territorios o países en los cuales se encuentran estas unidades de generación. Y al último, obviamente, se está generando una nueva dinámica de agentes distribuidos que pueden estar siendo controlados remotamente. Y entonces, cuando uno se controla este tipo digamos que de infraestructura remotamente, obviamente se empiezan a generar de pronto posibles ataques a estos canales de comunicación, y entonces ver cómo de nuevo un algoritmo de control los puede ayudar a que esto no ocasione los daños que en este caso las personas quieran lograr, ¿cierto? Entonces este fue digamos que el enfoque del webinario del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos la próxima ocasión.